estado vertiendo algunos conceptos al respecto de anestros, ¿no? Y habíamos visto dos factores importantes, ¿no? Para el cual, o los cuales, en este caso, ¿no? Podría presentarse el anestro. Habíamos hablado del tema de insuficiencias de GnRH, ¿no? Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, un cuerpo lúteo persistente, ¿no? En el caso de la insuficiencia de GnRH, por supuesto, se entiende directamente porque si no hay GnRH, desde el hipotálamo, ¿qué otras dos hormonas son las que podrían estar afectadas para el desarrollo folicular? Nadie. La FSH y la LH. Correcto. ¿No es cierto? Las gonadotropinas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la GnRH, es hormona liberadora de las gonadotropinas, y por supuesto, si es que hay insuficiencia de esta GnRH, también, por supuesto, va a haber insuficiencia de las gonadotropinas. En este caso, las que mencionaste, FSH y LH. Entonces, por supuesto, entonces, de esa forma no puede haber un buen desarrollo folicular, un folículo que produzca la suficiente cantidad de estradiol como para que el animal presente celos. Por eso es que no lo presenta y por eso se convierte en un problema. ¿Por qué un problema? Porque muchos de los sistemas en lechería que realizan inseminación artificial deben detectar celo para poder realizar la inseminación artificial. Entonces, si la vaca no está presentando el celo, es un gran problema porque el animal no puede quedar preñado. Y sabemos que después del parto debemos cumplir, ¿no?, varios índices reproductivos ideales, ¿no?, para poder en algún momento tener ese ansiado ternero por vaca por año, ¿no? Ese intervalo de un año, de 12 meses, 12.5 meses, o por lo menos tratar de acercarnos lo máximo posible, ¿ya? Ahora, la otra cara de la moneda mencionaba que es la persistencia del cuerpo lúteo, ¿no? ¿Qué era lo que producía el cuerpo lúteo, jóvenes? La progesterona, doctor. La progesterona, ¿no? La progesterona. Entonces, si hay una persistencia de cuerpo lúteo, ya entonces quiere decir de que la progesterona está elevada. La flechita hacia arriba está indicando que está elevada, ¿no es cierto? Entonces aquí, si hay una insuficiencia de GnRH, habíamos indicado entonces que van a haber bajos FSH y LH, porque no ha habido suficiente estimulación desde el hipotálamo para que se produzcan en la hipófisis, ¿no? Entonces, ambos efectos, ¿no?, están ocasionando que no hay un buen desarrollo de folículos o que no hay folículos con el suficiente grado de desarrollo como para producir cantidad suficiente de estradiol y el animal presente celo, ¿no? Entonces habíamos indicado de que hay una situación completamente normal, fisiológicamente normal, ¿no?, para que haya un cuerpo lúteo persistente y ahí la progesterona elevada. ¿Cuál era esa? ¿Qué condición normal en la vaca ocasiona de que haya una persistencia del cuerpo lúteo, buenos niveles de progesterona durante un tiempo prolongado? Y durante ese tiempo el animal no va a presentar celo, por eso es que es completamente normal de que haya anestro cuando ese estado fisiológico normal está ocurriendo. ¿Cuál será ese? La preñez, doctor. Correcto, la preñez, ¿no? Entonces, la preñez va a garantizar, esa preñez se va a garantizar porque está funcionando ese cuerpo lúteo, hay buenos niveles de progesterona y por supuesto esa progesterona, ¿no?, va a bloquear la producción de GnRH. Ocurre entonces lo que mencionábamos cuando hablábamos un poquito en el eje hormonal, un feedback o una retroalimentación negativa a la GnRH, por lo tanto no va a haber celo ni ovulación mientras el cuerpo lúteo esté funcionando, produciendo buenos niveles de progesterona y por supuesto el animal gestante. Entonces hay que tener cuidado porque podría haber algunos animales, eso siempre recomiendo, que aún estando preñados podrían salirse de la norma
la norma es que no deberían presentárselo, y lo presentan. Entonces hay un pequeño porcentaje de vacas que estando preñadas podrían presentar signos como de celo y podríamos confundirnos. Por lo tanto, es importante antes de realizar la inseminación artificial hacer un chequeo exhaustivo del tracto reproductivo y asegurarnos de que está en una buena condición como para inseminarla, ¿no? Y por supuesto, descartar los animales que están preñados porque ya no se los puede inseminar. Si no hacemos eso e inseminamos sin haberlo chequeado y el animal está preñado, podemos ocasionar el aborto en los animales, ¿no? ¿Está más o menos claro el concepto del anestro? Jóvenes, ¿hay alguno que tenga alguna duda sobre esto? ¿No? Continuamos viendo entonces un poquito más de este anestro. Hay dos tipos de anestro bastante comunes, ¿no? Podría decir yo, nuestro medio, nuestro eh, tipo de ganadería, ¿cierto? Uno de ellos, el más común, es el anestro nutricional. Y ustedes pueden ver ahí en la imagen, siempre decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver de que el animal se encuentra en esta flaca, igual el ternero, ¿no es cierto? Y está en un ambiente donde se puede ver que los potreros están secos. Entonces seguramente podemos especular de que es la época crítica del año, época seca, invierno, ¿no? Y encima de eso, el animal no está recibiendo suplemento alguno. Entonces por eso es que se encuentra en esa condición deplorable, recién parida, ¿no? Y no tiene reservas para poder volver a presentar su ciclo peor, y está moviendo todo lo poco que le queda, ¿no es cierto?, de nutrientes para darle la leche a la cría, pero parece que ni siquiera alcanza para la cría, ¿no? Entonces eso ocasiona uno de los anestros más comunes, que es el nutricional, ¿no? Porque impide el reinicio de la actividad ovárica después del parto, que sabemos, ¿no?, se debe reiniciar. Por eso es que tenemos los índices que hemos estado comentando permanentemente, ¿no? Ese primer celo después del parto, el primer servicio postparto y poder inseminarla hasta los 100 días, ¿no es cierto? Entonces eso sucede cuando hay pasto de escasa producción, pasto de baja calidad, ¿no? Pasto con escasa digestibilidad, escasa suplementación, mal manejo de sales mineralizadas, ¿no? En épocas secas, las sales proteinadas, por ejemplo, sería una opción bastante importante, pero en muchas ganaderías ni siquiera eso se le da y tienen carencia de macro, micro minerales durante todo el año, ¿no? Y la parte reproductiva es una de las primeras en afectarse justamente por esas carencias, ¿no? Por esas deficiencias. Aquí tenemos entonces el grupo de las vacas. Vemos que bonito tipo mestizo lechero, sin embargo, están bastante delgadas, ¿no? Y seguramente no es fácil de que en esas condiciones el animal pueda, ¿no?, reiniciar su actividad ovárica, equilibrar todo el funcionamiento de ese eje hormonal, ¿no? Y por supuesto todos los niveles de hormonas que deberían estar haciendo funcionar y poder presentar celo a esa vaca no están en los niveles apropiados. Entonces hay bajos pulsos de LH, por supuesto los folículos, ¿no?, aunque podrían haber algunos de un tamaño más o menos decente, sin embargo la producción de estradiol no es la misma que un folículo normal y que está en toda su plenitud y cuando está el eje hormonal funcionando de una manera apropiada, ¿no? Los factores similares a insulina 1, ¿no?, que están relacionados, por supuesto, a los niveles nutricionales, lo vamos a ver más adelante, es uno de los factores más importantes para la divergencia folicular. Cuando hay una selección, cuando un folículo está llegando a la dominancia y al estado preovulatorio. Entonces son sustancias que potencian, que crean una sinergia con las hormonas que están funcionando, inicialmente la FSH, para que ese folículo pueda crecer a una tasa de crecimiento acelerada esos últimos días que están dentro de esas ondas foliculares. Ya lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante porque tenemos un capítulo especial para eso, ¿no? Por supuesto, si hay una mala alimentación, nutrición, los niveles de glucosa, insulina no son lo suficientes, ¿no? Ni siquiera las reservas, ¿no?, de lípidos y la presencia de leptina, ¿no?, que de alguna forma u otra está también participando de todo el funcionamiento de ese eje hormonal.
El otro tipo de anestro es el lactacional. El lactacional se refiere a cuando ven ustedes ahí de que en la imagen una vaca que está en una mucho mejor condición, ¿no?, que las anteriores, pero está con ternero al pie. Una vez es el efecto del amamantamiento, ¿no? El estímulo del amamantamiento, el efecto en los sentidos de la madre que ocasiona el ternero para que baje la leche, ¿no es cierto? La vista, el oído, el olfato, el tacto, etcétera, ¿no? Hace que de alguna forma u otra podríamos decir que esa hipófisis, la neurohipófisis, se concentra en producir oxitocina para que baje la leche y deja de lado las otras hormonas que necesariamente hacen funcionar los ovarios, las gonadotropinas. Entonces, de alguna forma u otra, dependiendo de cuánto tiempo esté dedicada la madre a amamantar a su cría, seguramente va a tener más o menos bloqueado de las propinas y para que el animal pueda presentar su celo lo más rápido posible, ¿no? Entonces son animales que tienen retraso en la presentación de celo, deberían estar presentando celo, ustedes saben, antes de los 40 días, pero son animales que por ahí tienen 2, 3 meses, ¿no?, de paridas y todavía no han presentado signos como de celo, ¿ya? Y esto está también influido de alguna forma u otra por el manejo que le hacemos a los animales. Vean ustedes la foto inferior, donde todos los animales están juntos, inclusive la vaquilla que ya tiene su, bueno, la primeriza en este caso, que ya tiene su cría, todavía sigue amamantando de la madre, ¿no? Entonces, eso no puede suceder, no hay un control, no hay un destete apropiado, no hay una separación de las diferentes categorías, ¿no es cierto? Primeriza, las vacas, ¿no? Los animales que están con sus terneros recién nacidos, etcétera, están los machos ahí. Entonces, el mal manejo seguramente también, de alguna forma u otra, va a propiciar que ocurran estos problemas, ¿no? Aquí tenemos un poco de el eje por el cual nos muestra que está ocurriendo ese estímulo, ¿no? Y que va, por supuesto, a través de las terminaciones del sistema que se va a encargar directamente de la producción de oxitocina para que las células mioepiteliales, ¿no?, ahí en la ubre, no puedan conseguir de que queden esos alvéolos repletos de leche y puedan bajar sin ningún problema para amamantar a la cría, ¿no? Entonces, todo ese efecto, ¿no?, ese funcionamiento constante para que el ternero pueda amamantar cuando él desee, ¿no?, porque está permanentemente con la vaca, entonces podría estar de alguna forma bloqueando o pasando a un segundo plano el funcionamiento hormonal necesario para que los animales puedan presentar sus celos sin ningún problema. El celo va a ser fundamental y que todas las condiciones que nosotros le demos a la vaca nos permita de que estos animales puedan presentar signos de celo, ¿no?, detectables y nos permitan realizar todas las rutinas que significa estar en un programa de inseminación artificial, ¿no? Entonces, detección de celo, lo vamos a ir profundizando más adelante, también cuando estemos hablando de ciclos estrales, por supuesto, ¿no? Pero la detección de celo que vamos a realizar tempranito en la mañana, no sé, supongamos 6 de la mañana, ¿no? Vamos a permitir a las 6 de la tarde, la detectamos, perdón, la inseminamos al día siguiente tempranito a las 6 de la mañana, ¿no? Y todo ese trabajo que hacemos en el manejo, en la alimentación, ¿no?, en las buenas prácticas ganaderas con los animales, ¿no?, la mineralización, etcétera, ¿no?, nos debería permitir, ¿no?, de que los animales presenten signos de celo. Vamos a ver de que no es tan fácil el tema de manejo, la detección de celo viene a ser como un cuello de botella para el programa de reproducción. Por eso es que algunas veces se utilizan algunas a otras alternativas como sincronización de celo, etcétera, justamente por lo complicado que puede ser. Más aún, por ejemplo, con animales que por ahí no están adaptados al subtrópico o al trópico boliviano, ¿no? Entonces animales de origen europeo, ¿no?, que son débiles, que no resisten el estrés térmico, el calor, la humedad elevada, ¿no? Entonces son animales que por ahí no van a aprenderlo como nosotros quisiéramos, ¿no?, observar, o si los presentan,
en las horas más frescas cuando no estamos observando. Entonces, en la madrugada, en la noche, durante la noche, hasta temprano en la mañana van a estar presentando su celo, pero son los momentos en que no los estamos observando. Por eso es que se utilizan algunas otras herramientas que ayudan para esa detección, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a ese funcionamiento del eje hormonal y qué está sucediendo durante todo ese ciclo estral de la vaca. Aquí tenemos una representación, es un perfil hormonal de lo que está sucediendo desde un celo hasta el siguiente celo, ¿ya? Aquí tenemos entonces, voy a hacer un apunte. Entonces aquí tenemos un momento del celo, o estro, ¿no? Y aquí tenemos el otro. Entonces todo lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Es una serie de fluctuaciones en los diferentes niveles de hormona y principalmente también debido a las estructuras en el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, en el momento del ¿cuál va a ser la estructura protagonista del celo? ¿Un folículo o un cuerpo lúteo? ¿Un cuerpo lúteo, doctor? Un folículo, doctor. Folículo, doctor. De divergencia en opiniones. A ver, ¿cómo es la cosa? A ver, va a haber alguien que dirima ahí. Áñez. José Miguel. ¿Estás escuchando? Eh, cuerpo lúteo, doctor. Cuerpo lúteo, mal dirimidor. A ver, una de las damas. Calderón. Folículo, doctor. Exacto. No, generalmente las damas tienen la razón, ¿no es cierto? Y es el folículo, ¿no? El cuerpo lúteo no puede producir celo, ¿no? Es más, el cuerpo lúteo es contrario a la presentación de celo, lo acabo de decir hace 5 minutos, ¿no? Acabo de decir de que si el animal está preñado, cuando hablamos de anestro, ¿no es cierto? Anestro es la ausencia del celo, y en 10, 15 minutos ya se olvidan de todo lo que hemos estado hablando. Entonces parece que no están siguiendo o no están entendiendo y ni siquiera se toman la molestia de poder preguntar, ¿ya? Les decía de que cuando hablamos de anestro, de que una condición fisiológica normal que impide que el animal siente celo es el cuerpo lúteo con su progesterona. Entonces, si ahorita estoy hablando de que un animal está presentando celo, ¿cuál es la estructura que presenta el celo? No me pueden decir cuerpo lúteo. Es el folículo nomás, ¿no? Porque el folículo, a ver, pónganse a pensar un poquito, jóvenes. El cuerpo lúteo, ¿qué contiene en su interior? De importante, ¿cómo para qué? Supongamos de que el cuerpo lúteo esté ocasionando el celo. ¿Qué va a liberar ese cuerpo lúteo para que el animal, para que esta vaca quede preñada? ¿Cómo es, José Miguel? ¿Qué liberaría ese cuerpo lúteo? ¿Será que el cuerpo lúteo tiene adentro, tiene un óvulo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es, Calderón? ¿Qué contiene el cuerpo lúteo adentro? Progesterona, doctor. Está produciendo progesterona, tiene células luteales y produce progesterona. ¿Qué contiene el folículo que dijiste que estaba ocasionando el celo? Óvulo. El óvulo y ¿qué hormona en este caso? La que va a ocasionar los signos del celo. El estradiol. El estradiol. Correcto. ¿No? Entonces, cuando hablamos de celo, hablamos de estradiol. ¿Ya? Entonces, porque o quiere hembra, una abeja, una yegua, cerda, quiere tener celo,
es porque en algún momento va a liberar el gameto femenino. Estamos hablando de reproducción, ¿no? Entonces, si la hembra está presentándose, lo está propiciando que ocurra más adelante, porque no durante el celo no va a ocurrir la ovulación, en este caso en la vaca, sino que después de que termine el celo, determinado el celo unas 10 o 12 horas, ¿no es cierto? Pero va a liberar ese óvulo, pero durante el celo va a ser montada, penetrada, va a recibir, ¿no?, la eyaculación en el fondo de la vagina y los espermatozoides van a estar, porque encuentran el mejor momento para el transporte de los gametos en el tracto reproductivo, la vulva está hinchada, vagina congestionada, húmeda, el cervix abierto, hay contracciones en el útero que ayudan a que los espermatozoides se puedan movilizar hasta el oviducto, ¿no es cierto?, para esperar el momento en que ocurra la ovulación, ¿ya? Entonces no se pueden confundir, piensen un poquito, hay una lógica y hagan funcionar su lógica. Si el animal está presentándoselo es porque va a ovular en algún momento. Aquí, aquí, no en el momento, porque vemos como un pico de LH que más adelante, ¿no?, esta LH, este pico, este aumento rápido y corto, ¿no es cierto?, y de gran elevación, es la LH que ocurre cuando el animal está presentando celo. En este momento está iniciando el celo la vaca y más o menos a la hora y media presenta o ocurre ese pico LH. Por supuesto, inicialmente hay un pico de GnRH desde el hipotálamo que va, como respuesta, va a ocasionar ese pico de LH desde la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, ese pico de LH inicia todo ese mecanismo, ¿no?, para que el animal pueda ovular, pero más adelante. Desde el iniciado del celo, unas 24 horas. Desde finalizado el celo, unas 10 o 12 horas, ¿ya? Ahora, una vez ese folículo ha liberado el óvulo, y ese óvulo, todo tiene que ver lo que hay varios eventos reproductivos que están ocurriendo de forma simultánea. Eso es lo que no pueden perderse de vista. Tienen que ver la figura completa, la completa, que esa ya es más a acabo de mencionar hace 5 minutos atrás de que los dos estructuras del ovario no más que el folículo se está transformando, ¿en qué se va a transformar? En una rana, en un renacuajo. ¿Un embrión? ¿En serio? Al cuerpo lúteo. Ah, eso, en cuerpo lúteo, ¿cómo que en un embrión? ¿Qué tiene que ver los restos del folículo con un embrión? ¿Ya? Pienso que estoy, no sé, pasando clases de colegio, ¿no? Y que son cosas que ya deberían conocer y dominarlas, algo tan como es la reproducción humana, ¿no? Hay muchos que se dedican a practicar la parte reproductiva, pero parece que en teoría no entienden completamente nada, ¿no? ¿Ya? Eso, de los restos del folículo se va a transformar en cuerpo lúteo. Se va a transformar en un cuerpo lúteo. Es la otra estructura. No hay más folículos en el ovario o cuerpos lúteos. El folículo que ovula se transforma en cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo va a tener esta es progesterona. Correcto. El alzamiento de la hormona, el estradiol va a estar durante esas
¿ya? La progesterona va a tener una duración, ya, aquí, no importantes, ¿no es cierto? El día 3 va a estar funcionando ese lúteo, ya, cuerpo lúteo quiere lúteo, brillo, eso no sabían, ¿no? Más o El reconocimiento materno, ¿no sería? menos, demasiado temprano. ¿Qué evento importante? A ver, hagamos una suposición. Ustedes vienen a la oficina y no pasan a mi oficina, se quedan afuera de la oficina. No entran a la oficina. Yo los puedo reconocer. Si ustedes no entran a mi oficina, ¿creen ustedes que yo pueda reconocerlo si no están, no han entrado a la oficina? ¿Sería la fecundación, doctor? Contéstenme la pregunta que les estoy haciendo. No, doctor, no se podría reconocer. Claro, si ustedes entran, hola, ¿qué tal? Porque uno lo reconoce, ¿no es cierto? Lo está viendo y lo está reconociendo. Entró a la oficina, ¿no es cierto? El día 3, ¿qué ocurre? Ustedes me están diciendo de que hay reconocimiento materno y no puede haber reconocimiento materno si ese embrión no ha entrado al útero todavía. Ahí le estoy dando la respuesta. ¿Qué ocurre el día 3? Desciende el embrión en la vaca, doctor. Eso, del oviducto al útero, ¿no? Entonces, ha ocurrido una fertilización, supongamos de que ocurrió la fertilización, se encontraron, ¿no? Hubo una química, se reconocieron ¿no es cierto? Y se formó un embrión. La primera división celular ahí a las 12 horas ocurre y ese embrioncito está multiplicando sus células durante por lo menos unos 3 días en el oviducto todavía. En ese lapso de tiempo en que él está creciendo dentro del oviducto, ocurre esa transformación de folículo a cuerpo lúteo y hay nomás unos niveles de progesterona suficientes como para poder preparar el tracto reproductivo, en este caso el endometrio, para recibir el embrión, ¿no? El reconocimiento materno ocurre después, cuando ese embrión ha entrado el día tercero, ¿no? Desde el oviducto al cuerno, y crece, encuentra las condiciones propicias para continuar creciendo, ¿no? Y si todo va bien, si no hay ningún problema y ese embrión ha sobrevivido hasta el día 15-16, ¿no? Sí podría ocurrir ese reconocimiento materno, porque ese embrión cuando tiene 15 o 16 días de edad, ese embrioncito va a estar produciendo interferón tau. ¿Para qué? Para bloquear la posibilidad de que ese útero, el endometrio en este caso, producir prostaglandina que ocasione la luteólisis o la destrucción del cuerpo lúteo y esa progesterona baje. Y si baja la progesterona, ese embrión podría sobrevivir. Ningún embrión podría sobrevivir dentro del útero si es que ese cuerpo lúteo deja de funcionar y los niveles de progesterona bajan. Entonces, lo que hace ese embrión el día 15 o 16, en realidad comienza a producir interferón más o menos del día 10, ¿no? Pero entre el 15 y 16 es clave para que ocurra ese reconocimiento materno, sobrevive. Y si ocurre ese reconocimiento materno, ¿qué va a suceder con esta progesterona? ¿A quién se le ocurre? Piensen un poquito, no, estoy seguro que si piensan un poco no les va a causar dolor en el cerebro. ¿Cómo es la cosa?
Vuelvo a repetir la pregunta. Era la pregunta, doctor. Exacto, No le entendí, sabía que no disculpa. la habían escuchado. ¿Qué sucede si ocurre ese reconocimiento materno el día 15 y 16 con este nivel de progesterona? Nadie. ¿Llega a producir un aborto, no sería? Negativo. Voy a tener que coimearlos por un ponderado. Respuesta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este nivel de progesterona? ¿El embrión se absorbe? A ver, vuelvo a repetir la pregunta porque parece que no la han escuchado ni siquiera bien. ¿Ya? ¿Qué pasa si dentro del útero hay un embrión de 15, 16 días y ese embrión produce interferón tau para bloquear la producción de prostaglandina? Este nivel de progesterona, ¿qué va a suceder con él? Este es el nivel de progesterona. La progesterona está aquí elevada, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando hay reconocimiento materno? Piensen un poquito. Se elimina porque ya el organismo mismo. ¿Alguna otra opinión? Hay dos que Baja dicen la producción de que progesterona, doctor. Va a haber una Lo retroalimentación mantiene al negativa. embrión saludable, mantiene al embrión saludable y produce nutrientes. se lo voy a poner con cucharillas, ¿ya? ¿Qué sucede con esa progesterona? ¿Se mantiene o baja? Baja, doctor. Baja. Se mantiene. ¿Quién dice que se mantiene? Se mantiene, doctor. ¿Por qué? Porque va a ayudar a toda la gestación. Exacto. Exacto. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Es Mendoza, ¿no es cierto? Sí, doctor. Mendoza, te ganaste un ponderado. Ya ahorita mismo te lo anoto para que no me olvide después, ¿ok? Ya, doctor, gracias. Los que piensan un poquito más que los otros se van a ganar puntos, ¿ya? ¿Cómo me pueden decir? A ver, no hay lógica en la respuesta de alguno de ustedes que me dice de que si hay les estoy diciendo que hay un embrión y que hay un cuerpo lúteo funcionando y que hay niveles de progesterona y que hay un reconocimiento materno. ¿Cómo me pueden decir que si hay reconocimiento materno va a bajar la progesterona? Si baja la progesterona se va a morir el embrión. El embrión lo que está haciendo con esa producción de interferón tau es asegurar su sobrevivencia dentro del útero. Entonces, exactamente como dice ahí su compañero, ¿no? Esa progesterona se va a mantener durante toda la gestación en la vaca. 283, 290 días, ¿no? Porque en este caso, en la vaca, ¿no? La progesterona va a ser la hormona fundamental para mantener la gestación. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay reconocimiento materno, o sea, asegura, por eso es que se llama reconocimiento materno. La mamá reconoce a su cría. ¿Ustedes creen que la mamá va a asesinar o va a eliminar a su cría por gusto? No. Entonces la mamá lo que va a hacer es proteger a su cría y mantenerla durante toda su gestación hasta que pueda verla después del parto. Y cuidarla y acariciarla y besarla y darle leche. ¿No es cierto? Piensen todo desde el punto de vista natural de lo que ocurre en la naturaleza. No sé por qué pareciera que en querer buscar respuestas raras, ¿no es cierto? Cuando todo es simple. Porque eso lo vemos a diario, ¿no es cierto? Con los animalitos en nuestra casa, en el campo, nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos creo que hemos tenido, por supuesto, cada uno de nosotros una mamá también, ¿no es cierto? Que nos ha cuidado y nos ha querido, ¿no? ¿Ah? Y nos ha dado la leche cuando teníamos hambre, ¿cierto? Entonces, si ocurre ese reconocimiento materno, mamá, estoy aquí dentro del útero, ¿ustedes creen que va a bajar la progesterona? ¿O para que se muera ese embrión? No. No, entonces el reconocimiento materno asegura que se mantengan los niveles de progesterona durante toda la gestación. 283, 290 días. Entonces, eso
es el cambio más importante que hay cuando ocurre el reconocimiento materno. ¿Ya? Ya no va a bajar la progesterona, ya no va a presentar celo este animal, ¿no? Este celo que podría haber repetido el día 21 ya no va a ocurrir porque está preñada. En este caso, todavía es difícil por ahí con palpación y ecografía, ¿no? A menos de que sea una ecografía con Doppler para que veamos el funcionamiento del cuerpo lúteo. En este día 21 el cuerpo lúteo está completamente funcional todavía, ¿no? Porque no se destruyó, ¿no? Porque hubo reconocimiento materno y está produciendo progesterona a gusto. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? No se desesperen, vamos a verlo también en otros capítulos, vamos a ir conversando, ¿no es cierto?, sobre diversos aspectos relacionados a todo lo que ocurre con el folículo y después todo lo que ocurre con el cuerpo lúteo y lo vamos a combinar ahí en un capítulo de ciclo estral y después vamos a aprender cómo palpar y hacer ecografía para reconocer en qué momento se encuentra la vaca. Lo que vamos a hacer con la palpación ecografía es, por ejemplo, palpar un animal que podría estar, como ven ustedes aquí en esta gráfica, en cualquier momento de estos. En el día 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 7, en el 10, en el 12, en el 13, hasta el día 21 del siguiente celo. Entonces, cuando palpamos nosotros un animal, tenemos que más o menos ubicarlo, ¿no? En qué periodo del ciclo estral se encuentra. ¿Será que tiene un cuerpo lúteo? ¿Será que ya pasó el celo, ha ovulado? ¿Será que está cerca del celo y está por ovular? ¿No? Las que han recibido servicios, por supuesto, tenemos que esperar el tiempo suficiente, 30 días, para hacer un diagnóstico precoz de gestación y hacer los controles necesarios para asegurarnos de que esa vaquita no ha perdido ese embrión o el feto y después estemos esperando el momento del parto y no ocurra, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Me siguen, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Ahora, ¿qué ocurre si aquí esta vaquita, para complementar, aquí recibió una inseminación artificial en este celo, ¿ya? Pero, lamentablemente, no hubo reconocimiento materno, ¿ya? Y si no hubo reconocimiento materno, ¿no? Sucede la producción de prostaglandina. Esta que vemos aquí, un poquito tapada con la PGF2 alfa, estos pulsos que ven ustedes que en realidad ocurren cada 6 horas, ¿no? Pero en los primeros pulsos ya ocurre esa destrucción del cuerpo lúteo, ¿no? Este es lo vamos a poner en azul, ¿no? La PG, que vamos a estar nombrando la OPGF2 alfa, que viene a ser lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Esta PG va a ocurrir cuando no ha habido el reconocimiento materno el día 15-16, y el día 17 ese cuerpo lúteo que estaba produciendo progesterona produce también oxitocina, ¿ya? Entonces, ese cuerpo lúteo, ¿no?, que estaba produciendo progesterona, aquí está la progesterona, y estuvo manteniendo esos niveles de progesterona, como ven ustedes aquí en esta gráfica, hasta el día 16, pero cuando no ha habido reconocimiento materno, ¿no?, se debe reiniciar el ciclo, porque es completamente normal que si el animal no quedó preñado, se le dé una oportunidad más, su propia fisiología le dé una oportunidad más para poder quedar preñada. Si no quedó preñada con la primera inseminación o monta natural, podría quedar preñada con la segunda. Ya deberíamos tener a la vaca preñada, ¿no? Entonces, cuando el día 17 no ha ocurrido ese reconocimiento materno, también el cuerpo lúteo produce, ¿ya?, su otra hormona capaz de producir, que es la oxitocina.
Como ya mencionamos hace un momento, cuando hablamos ahí del anestro lactacional, la oxitocina también la produce la neurohipófisis, le va a ayudar, ¿ya? Y lo que hace esa oxitocina es ir hasta el útero y se va a producir la prostaglandina, ¿no? Entonces esa prostaglandina hace que se produce en el útero, sale por vena, regresa por arteria ovárica al cuerpo lúteo para destruirlo. Lo que vamos a ver más adelante como el mecanismo de la luteólisis, ¿ya? Entonces, pregunta. Si no ha habido reconocimiento materno por otro ponderado, parece que resulta bien preguntar ofreciendo un ponderado porque me aseguro de que van a responder. Pregunta. Si no ocurrió ese reconocimiento materno el día 16 y el día 17 se produce prostaglandina y destruye el cuerpo lúteo, ¿qué sucede con estos niveles de progesterona? Disminuye. Ahora sí, Disminuye. ahora sí. Entonces, ahora sí están en lo correcto. Céspedes, ¿no es cierto? Azurduy, doctor. Ah, Zurduy, perdón. Ok. Un ponderado. El otro era el otro era Mendoza. Ok. Es correcto. Porque si estamos hablando que se destruyó el cuerpo lúteo, quiere decir de que ese cuerpo lúteo no es capaz de seguir produciendo progesterona. Entonces, cuando ocurre esa destrucción del cuerpo lúteo, la inactivación no quiere decir de que desaparezca de la noche a la mañana. Es más, en el día del celo, cuando ya ese cuerpo lúteo no está funcionando, igual lo podemos palpar, está fibroso, está duro, ¿cierto? Ya no está funcionando y los niveles de progesterona, como acaban de indicar ustedes, ¿no? Bajan. Este es el bajón que vemos aquí. Y este bajón de progesterona, ¿no? Debido a que esta prostaglandina ocasionó la luteólisis del cuerpo lúteo, esa progesterona va a bajar. ¿Por qué baja? Porque no hay a quien mantener dentro del útero, porque no ha habido reconocimiento materno, ¿no? Entonces, esta bajada de progesterona propicia en que una de las ondas foliculares, esta última, quede liberada para que pueda presentar nuevos celos el animal. Pregunta. Otro ponderado si quieren. Desde que está ocurriendo esta luteólisis, el día 17, hasta que el animal presenta celo, ¿cuántos días son? 21, doctor. Sabía yo que iba a caer alguno. No. ¿Quién sabe? Voy a repetirlo, doctor, otra vez, por favor. No, ya no lo voy a repetir. ¿Nadie? ¿En serio? Me están devolviendo mi ponderado. José Miguel. 15 días. 15. No. De 40 a 45 días, ¿no es, doctor? No, no sé de dónde sacaste esa cifra, pero es completamente equivocada. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Ya? Atentos, por favor. ¿Está bien? ¿Están atentos? Por un ponderado más. Ok. Repito. Ups. Aquí. Si no ha ocurrido reconocimiento materno el día 16, el día 17 se produce la producción de prostaglandina desde el endometrio. Esa prostaglandina que se produce el día 17, les vuelvo a recordar, es el día 17, ¿no? Ocasiona la luteólisis del cuerpo lúteo. Entonces lo inactiva, deja de funcionar y baja los niveles de progesterona. La pregunta es, desde que se destruye ese cuerpo lúteo el día 17, ¿a los cuántos días va a presentar celo la vaca? 30 días, doctor. Me doy A por los vencido. 4 días.
Eso, Paul. 4 días. El que contestó primero fue Paul, ¿no es cierto? Sí, doctor. Azurduy. Azurduy. Correcto. Vean que se ganó otro ponderado. Ok, 2 ponderados en la misma clase. Genial. Si estoy hablando de que esto está ocurriendo el día 17 y le estoy preguntando a los cuántos días va a presentárselo, es a los 4. ¿Por qué? Porque el ciclo estral de la vaca es de 21 días. Y si estoy ya en el día 17, todo eso está ocurriendo en el día 17, para que entre celo, 18, 19, 20, 21. Son 4 días. Es que no sé de dónde sacan 15 o 35 o 45, no sé, porque el ciclo de la vaca es cada 21 días, ya lo hemos repetido varias veces. ¿Ya? Allí está anotado ahí abajo. Ahí está abajo. 12, 18 horas el celo, 4 o 5 días el metaestro, 12, 14 días el diestro, ¿no? Y 3 días ahí el proestro, ¿ya? Para que el animal presente. Entonces, por eso cuando yo, por ejemplo, coloco una prostaglandina, por ahí me dice un productor, ¿sabe qué, doctor? Esta vaquita ya parió, pero no lo hemos visto en celo y no tenemos toro, no la podemos inseminar, a ver por qué no la palpa. Entonces resulta que uno la palpa, ¿ya? Y está funcionando, está ciclando, ha presentado celo, encuentra un cuerpo lúteo ahí, ¿no? Quiere decir que ha presentado celo, pero se les pasó al vaquero, al productor, seguramente puede ser de que haya presentado celo en la madrugada, en la noche, en las horas, ¿no? Donde no estaba siendo observada y por ahí no tenían alguna herramienta para ayudar en la detección del celo. Entonces, ¿qué hace uno en esa vaquita que, por supuesto, y si va a utilizar prostaglandina, debe estar 200% seguro de que está vacía, ¿no es cierto? Si esa vaca no tiene posibilidades de que esté preñada, ¿ya? Con un cuerpo lúteo, si dudamos, aunque sea un 1% de duda, vamos a volverla a palpar a esa vaca, ¿ya? Pero cuando vamos a colocar prostaglandina, ¿no? Destruimos el cuerpo lúteo ese y va a presentar celo a los pocos días. Justamente lo que ocurre en un celo natural cuando ha ocurrido la luteólisis. Luteólisis el día 17, el celo a los 4 días. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, una prostaglandina, no necesariamente a los 4 días, sino que va a depender, va a presentar celo esa vaquita, dependiendo del tamaño del folículo que se encuentre en el momento que estoy colocando la prostaglandina a ese cuerpo lúteo, ¿ya? Entonces, por ahí va a presentar a los 2 días, a los 3 días. Puede ser de que hayan vacas que precisen o necesiten 4 días para que presenten celo, ¿no? Porque quiere decir de que cuando coloqué esa prostaglandina, cuando palpé ese cuerpo lúteo, había un folículo que todavía estaba en desarrollo. No sé, un folículo por ahí de 8, 9 milímetros de diámetro y necesitó 3 o 4 días para completar su crecimiento a un estado preovulatorio, ¿no? Entonces, eso se denomina inducción de celo. Entonces, una vaquita que no presentó celo, pero que tiene cuerpo lúteo, le podemos colocar una prostaglandina si es que estamos 200% seguros que está vacía, ¿no? Sin una gestación, porque si le colocamos una vaca preñada, una prostaglandina, la vamos a hacer abortar, ¿ya? Entonces, el animal va a presentar celo. Esa vaquita le estamos induciendo el celo, estamos haciendo de que presente celo. Y por supuesto, como le vamos a decir, ¿sabe qué? Vamos a palpar el folículo, vamos a ver qué tamaño está y le vamos a decir por ahí en unos 2 o 3 días está presentando celo. Y ese es un dato importantísimo para el productor porque quiere decir que la va a tener ahí en el potrero cerca de la casa del vaquero, ¿no? No la va a perder de vista para que ese celo ya no se les pase, ¿no? Es una vaca de 30 litros de leche y no se pueden dar el lujo de tenerla demasiado tiempo ahí vacía, ¿no? Que esos días abiertos prolongados, entonces quieren preñar lo antes posible. Así que por eso es que muchas veces utilizamos esas hormonas para poder mejorar la eficiencia reproductiva, ¿no? O la fertilidad de los animales si es que hay alguna complicación, ¿ok? Pero eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero de cualquier forma, traten de ir revisando. Ya el aula virtual está funcionando, revisen de nuevo, voy a ir abriendo más temas ahí conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero lean, estudien, pregunten todo lo que quieran, ¿no? Que con todo gusto yo le voy a estar contestando, pero estas generalidades de la fisiología reproductiva es importante que ustedes ya las vayan captando, ¿no?
porque va a ser mucho más fácil ya cuando lleguemos ya a los capítulos de fisiología reproductiva un poco más profundos, ya va a ser entonces pan comido para ustedes. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran saber antes de que cerremos la sesión? Una pregunta, doctor. Adelante, Judith. Hay una tarea en la plataforma que decía para agosto, pero ya como pasó y no sé si tenemos que presentarla. Ajá. Sí, como no las había habilitado a tiempo, tuve un problema, contratiempo técnico que ya después pude solucionar con la de TIC, ¿no es cierto? Voy a ponerles nueva fecha a esas tareitas, ¿no? Y es importante, ya se las voy a, una vez la active, ya se las voy a, en clase, les voy a dar esa tarea para que ustedes complementen. Por ejemplo, esas tareas son importantes ahí en el tema de índices reproductivos, la tarea que ahora nos interesaría mucho que ustedes puedan realizar, la voy a activar y les voy a avisar con tiempo o en la siguiente clase, es la de las hormonas, ¿no? Para que vaya entendiendo las funciones y no cometan esos errores tan grandes como cometieron hace un momento de que la progesterona es la que ocasiona el celo. Entonces, las voy a ir activando, así que gracias por hacerme recuerdo, sí. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ya, gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna cosa más, jóvenes? Nada. Ok, quedamos hasta aquí entonces. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Hola, doctor. Hola, doctor. Chao, se cuidan.